la mesa de economía política, más bien, ¿cuál programa? Sino más bien la mesa de economía política, que ya saben, estamos aquí todos los lunes de 2 a 3 con los doctores Carolina Hernández Calvario y el doctor Oscar Rojas Silva. Buenas tardes, doctora. Bonita tarde, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a abordar esta recuperación de la soberanía alimentaria, particularmente nos vamos a enfocar en cómo está cambiando ya la visión desde las políticas públicas en torno a la alimentación, el caso por supuesto de la recién aprobada reforma contra los organismos genéticamente modificados y transgénicos del maíz y por supuesto algunas otras áreas que recuperan la calidad de vida de las y los mexicanos. Y bueno, rápidamente les presento a los doctores. La doctora Carolina Hernández Calvario estudió la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. También en la Universidad Nacional Autónoma de México realizó sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y su doctorado en el programa de posgrado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Y el doctor Oscar Rojas Silva es economista por la UDG con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la crítica de la economía política. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio de la Azufre y Academia de la Azufre. Pues, ¿con qué arrancamos? Tenemos un nuevo escenario. Ahora ya está no solo el tema de los sellos en los alimentos que se logró en el sexenio pasado, tenemos una nueva constitución que garantiza nuestra soberanía alimentaria en torno al maíz nativo, que son muchas variedades, y tenemos también nuevas estrategias. Ahora, pues ya muy claramente estos fraudes, estos timos alimentarios, ¿no? La comida chatarra que le llamamos, que en realidad deberíamos de decirle solo chatarra porque no es comida. Ya sale de las escuelas por fin, o sea, por fin se dio también este paso de que no se venda en escuelas a los niños, a las niñas. ¿Y en qué momento estamos? Es importante hablar de soberanía alimentaria, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues sí, a ver, vamos a comenzar. Es que pusiste muchos temas sobre la mesa, pero todos conectan justo con soberanía alimentaria y estamos en un momento de transición muy importante en nuestro país. Se está dando un combate a ese pragmatismo extremo de la industria de los alimentos, que como tú dices, no está produciendo ese alimento que nos nutre y que nos sana como pueblo, sino que en este pragmatismo busca pues hacer innovaciones, entre comillas, tecnológicas, sin considerar la ética que motiva esas innovaciones, que como mencioné hace un momento, no tiene nada que ver con la reproducción de la vida del pueblo mexicano. Y además, también tiene otro elemento que se despliega, que es este abandono al campo mexicano. Las prácticas de producción en sí mismo de estas empresas multinacionales en su mayoría han afectado severamente a nuestros campesinos. Y estos campesinos, por fortuna, ahora tienen un marco legal que los va amparando porque, viendo los datos, es importante decir que la producción campesina a pequeña escala genera el 54% del valor agregado de todo el sector y el 85% del empleo en estas zonas. Entonces, es importante ver cómo hay dos esferas, ¿no? Desde el ámbito de la producción y desde el consumo, con afectaciones severas por parte de una industria, pues ahora sí que transnacional, dedicada a la producción de chatarra disfrazada de alimentos. Claro. ¿Y con qué iniciarías, Oscar? Pues yo creo que este avance que estamos empezando a ver, por supuesto, algunos pudieran decir que es apenas tímido, pero creo que es muy importante en realidad si vemos la historia, ¿no? El trayecto histórico que tenemos desde el Tratado de Libre Comercio en especial, vino todo un cambio en la forma de consumo de nuestro país. Esta destrucción del campo, por ejemplo, pues que viene también el antecedente de la reforma del artículo 27 constitucional para permitir, ¿no? Cederle el territorio a estas empresas transnacionales y que pues vimos que durante este periodo se generó con esa nueva forma de consumo una nueva forma de enfermedad colectiva también, ¿no? Que es
algo que está íntimamente relacionado aquí. Y creo que por eso los avances, es decir, que sistemáticamente empiezan a existir estas señales claras de que tenemos que cuidar lo que comemos, no nada más es en el asunto de los nutrientes químicos en particular, sino el asunto de que cuando consumimos un tipo de producto, lo que estamos también es llevando energía para reproducir la relación social con la que se hace ese producto, ¿no? Entonces, mientras más consumes industria, más ese tipo de violencia industrial genera, ¿no? Entonces, ahí hay una nueva discusión que tenemos que dar sobre soberanía del consumidor en el sentido de la soberanía alimentaria, por supuesto, pero para develar con plena claridad qué es lo que estamos consumiendo, qué se nos ofreció durante todo el periodo del Tratado de Libre Comercio y que vimos ahora con la pandemia, pues que significó enfermedades crónicas, una sindemia le llaman, ¿no? Como una pandemia, pero junto con los factores sociales y que nos llevan a esta pregunta, ¿no? Estos pasos tímidos yo creo que van a tener que ir acelerándose porque de ahí depende que tenga sentido que sigamos hablando de desarrollo, ¿no? Y justo sobre esto, bueno, entendiendo lo del Telecán, recuerdo mucho esa frase de que pues para qué lo producimos en México si en otros países nos va a salir mucho más barato, ¿no? Es un poco la lógica de la globalización que nos fueron introyectando y al mismo tiempo que fue cediendo soberanía en el terreno alimentario y hasta el punto que llegamos a ser dependientes de otros lugares. ¿Qué tanto sirve un modelo así cuando tenemos justo este ejemplo de la pandemia? O sea, la pandemia, las guerras más recientes, como por ejemplo Rusia-Ucrania, pues nos han demostrado que no, o sea, que esa no es la respuesta, porque cuando empiezan a cerrarse los mercados, ¿no? O a detenerse las economías como ocurrió en la pandemia, pues entonces ahí sí tú tienes que ver por ti mismo y por tu pueblo, ¿no? O sea, no es como que México pudiera seguir comprando al mundo si el mundo está viendo por sus propias necesidades, ¿no? O sea, los países productores primero alimentan a su pueblo y luego ya ven que les sobra para exportar en situaciones de crisis. Eso es la gran lección. Pues mira, la gran lección se está develando ahora de forma muy clara, aunque hubieron economistas que sí hicieron la batalla en este aspecto en el Telecán, porque el gobierno en turno creía que era una buena idea exportar compatriotas e importar alimentos. Básicamente, así podemos resumir, en función de lo que tú dices, el modelo neoliberal. La migración indocumentada. Totalmente, o sea, esta conformación de lo que algunos economistas llaman la clase trabajadora transnacional, porque ya no hay ese límite geográfico, lo vemos no solo en México con Estados Unidos, sino lo vemos en los países africanos hacia Europa y en los mismos países de Europa del Sur, económicamente hablando, con los del norte. Entonces, hay procesos migratorios importantes porque si el capital es transnacional, la contraparte es la clase obrera transnacional, que es la que se invisibiliza. No puede existir capital si no hay trabajadores obreros bajo estas formas. Y en el campo mexicano eso también se insertó. Se insertó toda esta lógica de crecimiento hacia el exterior, por eso encontramos alimentos que se exportan, pero son muy específicos bajo la forma de enclave que platicábamos la vez anterior. Y a la par vemos que los productos que nos alimentaban como pueblo, que además son de raíz, que son herencia de un desarrollo tecnológico tan importante como es la milpa, comenzaron o bien a dejar de producirse y nosotros a dejar de consumirlos, o bien a importarse. Y vemos que incluso se llegó a importar la semilla en la cual germinó nuestro pueblo, ¿no? Que es el maíz. Sí, por supuesto. Y cuando nos hablas, doctor Oscar, de la soberanía del consumidor, ¿a qué nos referimos exactamente? O sea, ¿cómo tenemos que vernos a nosotros mismos frente a un mercado que nos ofrece muchos alimentos industrializados, que además tenemos pues mucha publicidad al respecto, ¿no? O sea, todo el tiempo Claro. nos están pues
prácticamente hablando de los antojitos y casi siempre relacionamos nuestros antojos con pastelillos, con papas fritas, o digamos que con todo lo que no nos alimenta, ¿no? Sí. Todo lo que tiene o mucha azúcar o mucha sal o muchas grasas trans, y eso, o cómo, o sea, cómo nosotros podemos tener pues esta capacidad de enfrentarnos a ese mercado. Sí, pues el primer ejemplo, el primer paso, creo que es el símbolo este que todo el mundo experimentamos al entrar al supermercado, de empezar a ver los sellos frontales, ¿no? Es decir, esto fue una develación de algo que antes pues no sabíamos realmente si era excesivo o no, porque pues uno no es químico para leer todos los ingredientes y saber si 60 miligramos es mucho o poco, ¿no? Entonces no tienes esa referencia. Creo que el Estado ahí entra para develar esa problemática. Me parece muy importante y, por ejemplo, ese acto de Estado es un acto que le da grados de soberanía al consumidor porque tiene más información sobre lo que está consumiendo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de acciones son muy importantes, ¿no? Porque este modelo también, que es mercadotécnico, como bien dices, ¿no? Se mete en tus deseos, ¿no? En tu idea de felicidad, ¿no? Y todo este paladar, ¿no? Pues de alguna u otra manera, pues también viene con algo, con una publicidad ahí, digamos que como río subterráneo, pero que hay que develar, que es que los efectos nocivos que producen estos pseudonutrientes, pseudoalimentos, pues en realidad también vienen con esta otra carga de que es tu culpa, pues, ¿no? De que si te enfermaste es porque tú mismo no cuidaste, ¿no? No tuviste responsabilidad sobre elegir porque la información ahí está, ¿no? Entonces, el sector privado, por así decirlo, le termina echando la culpa al sector social y todo el mundo nos sentimos mal, entonces recurrimos a las dietas, a las culpas, ¿no? Y además se oculta, pues, que es todo un proceso colectivo. ¿A qué voy? Que creo que el segundo paso, pues esto que estamos discutiendo es de que se sepa de que la alimentación, si bien la experimentamos, por supuesto, en lo personal, es un fenómeno público, ¿no? Es un asunto de responsabilidad colectiva y entonces viene la pregunta, ¿no? Así como en la pandemia, como las lecciones de la pandemia nos dijeron, es mala idea que la salud esté en manos privadas. Pues También acá la también es alimentación. muy mala idea que la alimentación esté en manos privadas, ¿no? Y eso es un vector de reflexión ya que nos va a llevar a nuevos grados de soberanía, ¿no? Bueno, yo estaba asociando mi felicidad con los chocolates, ¿no? Por ejemplo, ahorita Es que el cacao, sí, hay Bueno, muchos elementos de exacto. raíz. bueno, pero Esperemos no, sin azúcar. no el cacao, sino los chocolates, esos que son malos. Vamos Que vamos son a malos. dejarlo así, que sí tienen sellos. Pero bueno, también justamente sobre esto último, o sea, ¿cómo conectamos el matiz económico con la industria alimentaria? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Porque esta mesa finalmente es mesa de economía política. ¿Qué podemos ver de de estas industrias, sobre todo cuando sabemos que uno no pagan bien a los productores? Por ejemplo, hay muchas denuncias de productores de cacao precisamente o de café en el caso mexicano, particularmente el caso Nestlé, ¿no? Que se ha estudiado muchísimo en términos periodísticos a nivel global, que no paga casi nada, ¿no? O paga muy poco. Y luego también que ellos sí acaban responsabilizando al consumidor en vez de que sea al revés, o sea, que ellos nos ofrezcan productos que realmente sean alimentos y no Ujú, otra cosa, ¿no? ujú. Pero también pues sus propias deudas medioambientales. Y todo eso solo por la rentabilidad, ¿no? O cómo se explica. Pues mira, si nos vamos a estos conceptos típicos de la economía, podemos decir que estamos frente a una crisis sui generis, porque a la par de que hay desabasto en alimentos y en alimentos sanos, la tasa de ganancia de estas empresas y de este sector siempre va en aumento. Y eso es un tema que se vincula muchísimo con la especulación. Hay datos que te muestran cómo de 1990, cuando se comenzaban a crear estas estadísticas específicas de la FAO, el precio de los alimentos ha aumentado sustancialmente, pero no así el volumen. O sea, se ha mantenido relativamente estable el volumen de producción de alimentos, pero el precio aumenta. Y tú ves las
ganancias de las empresas multinacionales y es fácil asociarlo. Pero el tema es que esta crisis que está en un marco capitalista no puedes explicar el aumento de ganancias de estas empresas, pero el deterioro social. Y ahí es cuando vemos que el sistema no está reproduciendo a la sociedad, sino solo reproduce una lógica de acumulación que atenta incluso contra la vida social y contra la vida en general, la vida orgánica, por las formas de producción que se van presentando. Hay datos también de la FAO que te dice que si seguimos con esta tendencia, en no más de 10 años habrán 2.000 millones de personas que no tengan acceso a alimentos, es decir, una quinta parte de la población a nivel mundial va a estar en esta situación de escasez de alimentos, pero eso sí, genera un espanto en sectores que se dicen genuinamente conmovidos con esta situación, pero a la par son férreos defensores de las multinacionales y de la lógica del libre mercado y de la no intervención estatal y de no comprender la necesidad de un planteamiento de la economía que tenga este sentido social y de reproducción en general de la vida que hay a nuestro alrededor. Y sí, porque hay que pensar, por ejemplo, en la industria de los refrescos, ¿no? Que es una de las que más daño causa y también se le asocia con problemas de enfermedades como la diabetes, Claro. ¿no? Y en ese sentido, pues pensar cuántos litros de agua se ocupan para hacer un litro de refresco, o sea, es muchísimo, lo mismo con la cerveza y el alcohol, pero también si tenemos en cuenta todo esto que nos decía doctora, pues justamente tiene que ver con la extracción de los recursos para su propio beneficio. Y, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención y que creo que es verdad cuando dicen, a ver, la industria de agua embotellada no es que produzca agua, en realidad produce plástico, o sea, porque lo embotella, o sea, no está haciendo otra cosa más que purificar el agua, pero en realidad su verdadero negocio es el plástico, con todo lo que significa la contaminación, ¿no? O sea, al final vamos con lo mismo, o sea, siguen expoliando todo, absolutamente todo. Y eso conecta con otro tema que también vamos a tocar en esta mesa y que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados y los transgénicos, de cómo ellos, pues todo lo hacen para su propio beneficio y cada vez van impactando más lo medioambiental y lo social. ¿Qué pasa con los transgénicos y los organismos genéticamente modificados que tienen esta parte como de caducidad, ¿no? Inducida, Totalmente. que ya las semillas pues no se pueden reproducir después de la segunda o tercera generación y entonces siempre vas a ser dependiente de Monsanto o de Syngenta o de cualquiera de estas transnacionales que producen las semillas transgénicas. Ahí cómo conectamos esta reflexión que debemos de tener todos y todas, porque al final todos y todas somos consumidores de alimentos. Claro, claro, pues esa parte quizás sea una de las más, pues diría yo, dramáticas, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita que estamos ya enunciando en toda esta problemática, pues la responsabilidad de las grandes empresas transnacionales, ¿no? O sea, y sobre todo reflexionar en torno a que estas empresas transnacionales, su característica esencial es la búsqueda de ganancias a toda costa, ¿no? Y que las pueden hacer por vía competencia tradicional y la pueden hacer también por vía de presión a estados terceros, ¿no? Es decir, les interesa y tienen lobbies para modificar las legislaciones en los distintos lugares para que éstas permitan constituir mercados para sus productos. Entonces es una violencia sistémica en ese sentido, pero hay una adicional, ¿no? Que esa es la que yo diría que podríamos reflexionar en torno a este tema de los transgénicos, en el sentido de que pues está el sistema social, pero el sistema social está gracias al sistema natural general, ¿no? Y este tiene ciclos y tiene distintos ciclos pues que están en acomodo a ecosistemas, ¿no? Una complejidad de ecosistemas que tienen multirritmos, vamos a decirlo así, mientras que el ritmo de las ganancias en el capitalismo de estas empresas transnacionales es acelerado, lineal y además a costa de todo, pues, ¿no? Y voraz. Y voraz totalmente, o sea, rapiñoso, o sea, las peores sensaciones que se pueden tener provenientes del egoísmo las tienen desplegadas en políticas industriales, pero privadas, ¿no? Y entonces pasan por encima
de la población. Es decir, esto que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Con los sellos nos dimos cuenta que en realidad lo que nos estaban vendiendo con la fantasía, pues eran nada más cucharadas de químicos que generaron enfermedades crónicas, pues, ¿no? En la población. Entonces, esto creo que es muy, muy importante, pero que además ahorita con los transgénicos es una manera de que, bueno, ya explotas el sistema social y de repente buscas ampliar la explotación al sistema natural. Entonces voy a meter la química, voy a meter el conocimiento con el objetivo de que yo pueda controlar el ciclo natural, a tal grado como lo que bien mencionabas de las semillas, ¿no? Te la vendo y para nada va a ser lo que tradicionalmente se conoce, que de ahí mismo empieza a reproducirse ya el ciclo, ¿no? De la cosecha y volver a sembrar y así ad infinitum, y que ahora lo que se tiene es un control de ese ciclo, es decir, se hace negocio de controlar con la química un ciclo natural, ¿no? Para efectos, por supuesto, de generar rentas, ¿no? Entonces, además, pues voy a seleccionar a quién puede participar en la tierra, ¿no? Incluso pues, en la tierra propia, pues, ¿no? Porque incluso en esta legislación, si te cae una espora de esa variedad y entonces ya tu producción sale con esa modificación genética, pues entonces el siguiente escenario son en la corte, ¿no? O sea, es una demanda porque estás utilizando algo que tiene una codificación Y que no pagaste. y que no pagaste, exacto. Entonces, por lo tanto, es una privatización, o sea, es la intentona. Creo que esto refleja en suma esto que decimos de la voracidad y de lo rapaz. Es decir, es la búsqueda del uso del conocimiento, que además es de todos, colectivo, para efectos de generar rentas y venderte la naturaleza misma, ¿no?